Bueno, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar este camino de histología, ¿sí? Charlando primero que nada sobre los tejidos básicos. ¿Bien? Perfecto. Primero que nada, ¿qué es un tejido en histología? Ustedes saben que la histología es la ciencia que estudia los tejidos, ¿bien? Un tejido es una unidad funcional que está formada por dos elementos muy importantes. Las células y la matriz extracelular que las rodea. Seguramente en los libros de biología de la secundaria tenían como la premisa de, bueno, un tejido es un conjunto de células. No, no es solo eso. Las células y también la matriz que las rodea nos hace formar un tejido y es muy importante la matriz. ¿Bien? La Otra típica manera... foto de niveles de organización de la materia. Y ahí va todo creciendo. Tenemos, claro, las células, justamente, fíjense esta premisa que es muy popular, acá dice que las células se juntan y forman tejido, falta la matriz, ¿sí? Tenemos un conjunto de células y su matriz extracelular, como tenemos acá, ¿no es así? Un conjunto de células, a ver si podemos poner un puntero láser ahí. Conjunto de células, su matriz extracelular, que cumplen una misma función, en realidad un conjunto de funciones similares, ¿sí? Las células se unen y van a formar, con sus matrices, van a formar tejidos. Los tejidos se van a unir y van a formar órganos. Ahora, no cualquiera tejidos, sino que los tejidos básicos se van a unir y van a formar órganos, ¿sí? Los órganos se van digamos, a unir entre ellos y van a formar sistemas de órganos. Y los sistemas de órganos, por ejemplo, acá tenemos el sistema digestivo, ¿sí? Los sistemas de órganos van a formar a un organismo. Acá la vemos a Maga, escuchando con su MP3 ahí tranquila. ¿Qué estabas escuchando ahí, Maga? Yo no me carga la pantalla. O, bueno, está ahí un dibujito. Pero bueno, nada, te escucho. Bien. Entonces, nos quedamos con esta idea de que los tejidos forman órganos. ¿Y qué tejidos forman órganos? Bien. Los tejidos básicos. Acá tenemos los 4 tejidos básicos de histología. Esta es una pregunta, la típica pregunta que nosotros hacíamos en los parciales cuando ya era todo o nada en el examen y había que definirlo. Bueno, ¿cuáles son los tejidos básicos de histología? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso, ¿sí? Son estos 4. Si el alumno no lo respondía, nos veíamos en otra oportunidad. Bien, Gasti, justamente, bochador, serial. No, mentira. justamente un órgano está formado por estos 4 tipos de tejidos, ¿sí? Y estas van a ser nuestras siguientes clases. Nosotros habitualmente tenemos la materia dividida en 2 secciones, ¿no? Una primera parte, donde vemos primero todos los tejidos elementales de histología, y después la segunda parte, lo que nosotros antes llamábamos segundo parcial, vamos a ver los órganos y los sistemas. Justamente nosotros la clase de hoy vamos a enfocarnos acá, en tejido epitelial, ¿bien? Después veremos más adelante el resto de los otros tejidos. Bien, entonces, como dijimos, vamos a hacer nuestro hincapié en tejido epitelial a partir de ahora. Bien, los tejidos básicos tienen características que les son puras y exclusivas de esos tejidos, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de cuáles son las características que tiene el tejido epitelial y que no tienen los demás tejidos, ¿sí? Que no tiene el tejido muscular, ni nervioso, ni conectivo. Estas son características propias del tejido epitelial. Una de ellas es que tiene escasa matriz extracelular, ¿sí? Hay poca matriz entre las células, con lo cual va a ser notorio encontrar que las células están una al lado de la otra, muy cerquita, ¿sí? Otro concepto muy importante es que encontramos una polaridad celular, ¿sí? ¿A qué nos referimos con polaridad celular? Acá tenemos un grafiquito. Acá tenemos células, podemos ver acá tenemos una, acá tenemos otra, ¿sí? Están delimitadas por sus membranas plasmáticas. Fíjense que están muy juntitas una de la otra.
lo cual no significa que no tengan matriz extracelular, ojo al piojo ahí. Y vamos a ver que estas células están polarizadas. Con esto queremos decir que tienen polos, tienen un polo apical, ¿sí? O dominios de membrana, dominio de membrana apical, en donde vamos a encontrar especializaciones de membrana, ¿sí? Vamos a encontrar un dominio de membrana lateral y uno basal. Algunos libros, más que nada los de biología celular, lo nombran como un mismo dominio, el dominio basolateral, ¿sí? Pero a fines prácticos lo podemos dividir así. Entonces, una célula epitelial da lo mismo desde donde la miremos. Si la miramos desde abajo, desde arriba, no. Cambia mucho las especializaciones que tiene en cada lugar, ¿sí? Es por eso que hablamos de polaridad. Bien. Y más que nada, hablando de la membrana apical, nosotros dijimos que podemos encontrar especializaciones, ¿no es así? Acá lo que estamos observando en este esquema son microvellosidades, ¿sí? Son prolongaciones digitiformes de la membrana plasmática que tienen todo un esqueleto, todo un citoesqueleto en su interior que lo mantiene, ¿sí? Cuya función es aumentar la superficie de absorción. También podemos encontrar estereocilios, como especializaciones de membrana, que son también microvellosidades, ¿sí? Son más largas, a veces tienen algunos puentes citoplasmáticos entre ellas. Y también podemos encontrar cilios, ¿sí? Estos cilios son estructuras móviles que van a tener una función de barrer la sustancia que esté en la membrana apical de estas células, ¿sí? Así como también tenemos cosas particulares en la membrana apical, vamos a encontrar cosas particulares en la membrana lateral y en la basal también, ¿sí? Son uniones intercelulares, uniones que unen a células vecinas, como son las uniones estrechas, ¿sí? Que la vemos acá como una especie de cinturoncito, son las uniones occludens. No vamos a hacer mucho hincapié en esto, están en el seminario, ¿sí? Y también lo vieron en biología celular. Son muy importantes, ¿eh? Uniones estrechas que le van a dar un carácter de impermeabilidad, a impedir que pasen sustancias, ¿sí? Después tenemos uniones adherentes, es el segundo grupo, y acá tenemos sonula adherens, con este cinturón amarillo, que lo vemos acá, y después tenemos los contactos focales, ¿sí? O desmosomas. También tenemos uniones comunicantes, ¿sí? Acá estas que están en color verde hacen referencia a las uniones de tipo nexus, con sus conexones. Y también hay uniones que son entre célula y la matriz extracelular, y van a encontrarse en la región basal, ¿sí? Como los hemidesmosomas que observamos acá con el láser. ¿Qué otras características tiene el tejido epitelial? ¿Sí? Clásicamente describimos 4 o 5. Dijimos, escasa matriz extracelular, polaridad celular, y vamos a agregar. Los tejidos epiteliales son avasculares, no se nutren por vasos sanguíneos que llegan a ellos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se nutren. Están ricamente inervados, ¿bien? Y vamos a agregar una quinta, que todos los tejidos epiteliales asientan sobre una membrana basal. Y acá tenemos una célula epitelial, ¿sí? Que está apoyada, se dice que está descansando sobre esta membrana que es un conjunto de proteínas, ¿sí? La membrana basal, en la microscopía electrónica, cuando se la estudia, podemos encontrar que tiene varias regiones. Básicamente, tenemos 2 regiones, que es la lámina basal y la lámina reticular. Cuidado ustedes cuando confundan y hablen de membrana basal como sinónimo de lámina basal. Acá pueden ver que no es lo mismo, ¿sí? La lámina basal, a su vez, en la microscopía electrónica se ve que tiene una lámina lúcida y una lámina densa, ¿sí? Y acá tenemos justamente esto, la microscopía electrónica, donde se observa la célula epitelial, tenemos acá la lámina lúcida, la lámina densa, y esta es la lámina reticular, ¿bien? Perfecto. Cualquier inquietud que vayan teniendo mientras tanto, avísenos por el chat, que ahí están los chicos tan atentos, siempre nos vamos turnando a mirar el chat a ver qué es lo que está pasando por ahí. Estamos atentos. Bien. Yo quería aclarar una cosa de antes, Gasti, Sí. de las especializaciones y todo eso.
Perfecto. No para ahondar con eso, pero sí para lo que le tienen que dar importancia. Gasti les nombró las uniones y las especializaciones de membrana apical. Si tienen el ROS, probablemente quizá les agarró un ACV leyendo todo, si es que leyeron todo, porque nombran 1000 proteínas, 1000 cosas, y no es todo importante. ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, de las uniones, saber dónde están, si están a nivel lateral o si son uniones que anclan la célula a la lámina basal, ¿sí? Como los hemidesmosomas o las adhesiones focales, ¿sí? Y qué saber de estas uniones, que igual ya es muy fino, tienen que saber, digamos, las proteínas que se involucran en cada unión y los filamentos del citoesqueleto que se asocian, ¿sí? Me parece que es como, digamos, lo más importante, que igual es fino. Y de la membrana basal, así como les dijo Gasti, los componentes y cómo se divide, y saber algunos componentes, por ejemplo, que tiene proteoglucanos, colágeno tipo 4, etcétera, pero no ahondar tanto en la lectura de estos temas, ¿sí? No sé, ¿me escucharon bien? Sé que me congelo en la imagen y parece que tengo, no sé, pero mientras me hayan escuchado. Sí, se escuchó re bien, Maga. ¿Se escuchó? Bueno, Sí, sí. y lo mismo con las microvellosidades, estereocilios y cilios, ¿sí? Saber la función, si están por encima o por debajo del límite de resolución, es decir, cómo los vemos en la microscopía óptica y saber, digamos, cómo están compuestos y no mucho más, ¿sí? O sea, no saberse que los cilios, hay cilios nodales, primarios y móviles. Nadie les va a preguntar los cilios nodales, quizá en biología, por lo pronto acá no, ¿sí? Para que no deliren tanto con todo este tema, que es bastante. Ujú. Gracias por explicarlo, Maga, igual, está bueno saberlo. Y ellos ya lo saben de embrio, lo tienen fresco. Bueno, así que nada, eso te quería agregar. Y una cosa con respecto a la polaridad celular, que como les dijo, Maga, el micrófono se silenció. Ahí está. Hola. ahí me escuchan de nuevo. Respecto de la polaridad celular. Sí, que como les dijo Gasti, tiene todo un correlato morfológico, pero sepan que en realidad tiene que ver también con cómo se organiza todo el citoesqueleto y las organelas de la célula para cumplir una función, ¿sí? Se ordenará para formar microvellosidades, por ejemplo, o se ordenará con un núcleo hacia basal y más apicalmente un Rey y un Golgi con vesículas bien apicales porque secreta proteínas, esa célula, por ejemplo, ¿sí? Eso habla también de la polaridad celular. Nada, eso. Seguí, Gasti. Me voy a apagar la cámara porque no tiene sentido. Pero se escucha muy bien, Maga, lo que vos hablas. Bueno, genial. Bien, lo último que habíamos hablado era sobre la membrana basal. Bien, esto es muy importante, mucha atención. Vamos a hablar de la clasificación del tejido epitelial, ¿sí? En una primera instancia lo vamos a clasificar en tejidos epiteliales de revestimiento, y son aquellos que van a estar en contacto con una luz y van a estar revistiendo una superficie libre o una cavidad, ¿sí? Van a formar esa barrera que va a delimitar el afuera de lo que es nuestro cuerpo, del afuera del adentro, ¿sí? Bien, para clasificar el tejido epitelial de revestimiento vamos a utilizar dos criterios muy importantes. El primero de ellos es el número de capas, qué cantidad de capas de células epiteliales tiene, ¿sí? Si tiene solo una capa, serán epitelios simples. Si tienen más de una capa, serán estratificados, ¿sí? El otro criterio que vamos a tener en cuenta para clasificar el tejido epitelial es la forma, ¿sí? Y vamos a encontrar que tenemos células cúbicas, y acá tenemos un grafiquito donde podemos ver, pueden ver acá una única hilera de células cúbicas, ¿sí? Pueden ver ahí que está asentando sobre una membrana basal, esto que está debajo es lo que veremos después como tejido conectivo. Y podemos saber que estas células son cúbicas, no solo porque en este dibujo se las ve cúbicas, sino también porque su núcleo
tiene forma redondeada. Y acá hablando justamente de 3 dimensiones, como hablamos de que la célula es cúbica, el núcleo es esférico, ¿sí? Siempre le agregamos la tercera dimensión. Recuerden que nosotros en los preparados histológicos vamos a ver 2 dimensiones nada más, porque, ¿se acuerdan la clase pasada? En un momento en la técnica hicimos el corte, que tiene cortamos una lámina de 10 micrones, así que básicamente dejamos nuestro órgano en 2 dimensiones, de esa manera, ¿sí? Entonces tenemos epitelios que son cúbicos, ¿sí? Epitelios que son cilíndricos, y nos vamos a dar cuenta porque vamos a observar que sus núcleos son alargados en el eje longitudinal de la célula, ¿sí? Y podemos ver perdón, acá los epitelios son planos, acá le chingué. La forma plana, ¿sí? Acá ustedes en sus apuntes corríjanlo. ¿Cómo nos damos cuenta que un epitelio es plano? Nos damos cuenta porque su núcleo es alargado, pero ahora en el eje horizontal, ¿sí? En estos 3 ejemplos, los epitelios son simples, pero también podemos encontrar en más estratos. Después vamos a seguir viendo. Tenemos también unos epitelios que nosotros siempre los llamamos especiales, pero también los podemos incluir en la clasificación que nombramos arriba, ¿sí? Está el epitelio pseudoestratificado, que vamos a ver después, que pertenece al epitelio que recubre la tráquea, y están todas sus células contactando con la membrana basal, con lo cual podemos decir que este es un epitelio simple, ¿sí? Y después también tenemos al urotelio, o epitelio polimorfo, o también se llama de transición, donde vemos que hay distintos estratos celulares, y este epitelio también lo podríamos catalogar como un epitelio estratificado, ¿sí? Entonces, cada vez que querramos clasificar un epitelio, estimados, vamos a tener que ponerle un nombre y un apellido, basándonos en 2 cosas al mismo tiempo, en la cantidad de capas y en la forma que tienen sus células, ¿sí? Bien, por acá tengo la clasificación del tejido epitelial glandular, pero le pregunto a mis compañeros si están de acuerdo, lo dejamos acá en pausa, y después cuando charlemos sobre epitelios glandulares, volvemos. ¿Sí? Bien. Estamos acá observando un microscopio virtual, ¿sí? Esto está alojado en la página Histology Guide, ¿bien? Y cuando nosotros colocamos el preparado y ponemos un objetivo de poco aumento, como podría ser a esta altura un objetivo seco débil, vamos a ver esto, ¿sí? Podemos recorrer el preparado con tranquilidad, con soltura, porque podemos observar todo el preparado completamente. Cuando ponemos un objetivo a mayor aumento, como puede ser un seco fuerte, vamos a ver así, con esta magnificación, ¿sí? Vamos a esperar a que cargue. Bien. Y acá les vamos a pedir que ustedes escriban en el chat. Queremos o que alguien tome el micrófono, por supuesto, ¿eh? Imaginemos que acá tenemos un tejido A, este que les estoy marcando con el mouse, y acá tenemos un tejido B, este que les marcamos más abajo, ¿bien? Vamos a repasar un poquito también las coloraciones. Podemos observar que el tejido A predomina la basofilia, ¿sí? Predomina la hematoxilina. Si hay hematoxilina, la hematoxilina, recuerden que era un colorante básico, quiere decir que se unió a algo que era ácido. Por lo tanto, los núcleos de las células los vamos a observar basófilos, porque tienen mucho ADN, ¿sí? Los citoplasmas de estas células del tejido A también los podemos ver basófilos, ¿sí? Esto tiene que ver con que son células que
tienen muchos ribosomas y tienen retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas son ácidos, con lo cual van a tener afinidad con la hematoxilina. Entonces, bueno, todo esto va configurando en que veamos células de citoplasma basófilo, y los núcleos, si bien suena redundante, los núcleos siempre son basófilos, bien, son núcleos basófilos de cromatina laxa. Podemos ver que a los núcleos encontramos detalles en su interior, podemos ver que hay como grumitos. Distinto es esta célula que marcamos acá con el mouse. A ver si se puede agrandar esto. No, no era ahí. Ah, acá. Ahí está. Esta célula que observamos por acá, el núcleo es de cromatina densa, ¿sí? Como esta también que encontramos por acá. Bien, entonces, les hacemos una pregunta. El tejido A y el tejido B, ¿cuál de ustedes piensan que corresponde al tejido epitelial? Según las características que mencionamos antes, dijimos, escasa matriz extracelular, ¿sí? Seguro te ponen todos A. Si vos decís, ¿Alguno que se anima a prender el micrófono? nadie, yo no veo el chat, no sé si... Pusieron A. O escriban Hola. por el chat. Sí. Ah, bueno. Hola. Hola. Nadie escribió nada por el chat. A ver si alguien quiere hablar. Ahí Hola, el no sé si habló. se escucha. Se Sí, desmutean. se ¿Quién escucha, se habló? escucha. Sí, Paola, soy Paola Gómez. Hola, Paola. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí el A, Sí, porque se notan los núcleos circulares y juntos, muy bien, muy bien. por eso. Como están los núcleos muy juntos, vos ya estás pensando en que hay escasa matriz intercelular. Muy bien. Cuando pensamos en la matriz intercelular, sabemos que está compuesta enteramente por proteínas, la matriz intercelular. Las proteínas nosotros habíamos estudiado en la clase pasada que tienen cargas positivas, con lo cual van a tener afinidad con la eosina, que tiene carga negativa, ¿sí? En esa interacción de cargas, vamos a ver que las proteínas se van a tener acidófilas, que es justamente el colorante de color rosado, rojizo que estamos observando acá. Por ese motivo podemos ver que acá hay una célula, acá hay otra célula, y en el medio hay una gran cantidad de sustancia acidófila, ¿sí? Esa sustancia acidófila corresponde a la matriz extracelular. Y nos podemos dar cuenta justamente por el colorante que está tiñendo esa sustancia. Fíjense acá, en el tejido epitelial, podemos ver que la eosina entre las células no se ve. Justamente predomina la basofilia. Esto que encontramos aquí debajo, ya le ponemos un nombre, no vamos a entrar en detalle, es el tejido conectivo, ¿sí? Justamente el tejido conectivo, su característica, a contraposición del tejido epitelial, su característica principal es que tiene abundante matriz extracelular, ¿sí? Bien. ¿Y alguien sabe por qué el tejido conectivo está ahí, subyacente al epitelio? ¿Por qué el epitelio necesita que el conectivo esté ahí? Hola, ¿puedo hablar? Agustina. Sí, El tejido epitelial siempre está sobre tejido conectivo porque el tejido epitelial tiene poca vascularización y se nutre por el tejido conectivo. Muy claro, bien. perfecto. No tiene poca, tiene nula, como les dijo Gasti, es avascular, no tiene nada de vasos. Entonces, claro, como decís vos, se nutre por el conectivo que sí es muy vascularizada. Acuérdense la diferencia de avascular con irrigado, ¿sí? El tejido epitelial sí está irrigado, obviamente, todos los tejidos están irrigados, pero es avascular, no tiene vasos. A veces hay confusión con
esas palabras. Pero sí, muy bien. ¿Quién habló? Me perdí el nombre. Agus. Agustina. Muy bien, Agus. Muy bien, entonces, Bueno. a través de las características principales de este tejido básico, que es el tejido epitelial, nosotros podemos diagnosticarlo en un preparado histológico. Siempre que veamos escasa matriz intercelular en un tejido, que las células están muy yuxtapuestas, se dice, están muy cerquita, cuando veamos que hay especializaciones de membrana, ¿sí? A contraposición del tejido que tenemos acá, que es todo lo contrario, podemos diagnosticar el tejido epitelial. Bien, otra tarea que tenemos aquí es, bien, estamos observando un tejido epitelial. Este tejido epitelial, ¿ustedes qué piensan que es? ¿De revestimiento o glandular? Vamos a clasificarlo y vamos a ponerle nombre y apellido. Hola, de revestimientos. Bruno, genial, de revestimiento. ¿Y vos cómo te das cuenta? Contanos cómo te salga. ¿Por qué decís que este es de revestimiento? ¿Qué hay acá arriba? Luz, Muy bien, una luz. exactamente. Muy bien. En microscopía y en histología llamamos luz a un espacio blanco. Piensen que acá esto es vidrio y del otro lado tengo una lamparita blanca, ¿sí? Por eso se ve todo blanco acá. ¿Bien? Y acá tenemos este tejido que está en contacto con un afuera. Justamente les contamos para que vayan entendiendo, esto es un preparado histológico de piel, y cuando yo me toco la piel, me toco el dorso de la mano, es como si estuviera poniendo el dedo acá arriba, ¿sí? Lo primero que toco es este epitelio que estamos viendo. Bien, nosotros dijimos que para clasificar un tejido epitelial de revestimiento teníamos dos criterios para decir en conjunto. Uno de ellos era la cantidad de estratos y otro era la forma. Bien, ¿alguno se anima a contarnos qué cantidad de estratos tiene acá? Si lo ve, este epitelio lo ve como estratificado o lo ve simple. Estratificado, porque hay varias células, varias capas de células. Muy bien, Cami, muy bien, perfecto. Si nos ponemos a contar hay como 5 o 6 capas de células. Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestro nombre, estratificado. Epitelio de revestimiento estratificado. Resulta que cuando vemos un epitelio estratificado, tenemos una regla en histología que para hablar de la forma y ponerle el apellido a este epitelio, tenemos que mirar la capa más apical, la capa que esté más arriba de todo, ¿sí? Y acá donde está marcando el dedito, podemos ver que hay un núcleo de una célula que se lo ve alargado, ¿sí? Aplanado. Entonces, este va a ser un epitelio de revestimiento estratificado plano. ¿Se entiende? Si seguimos observando, vemos que arriba del epitelio está depositado una sustancia que es acidófila. No es tan acidófila como se lo ve acá en el tejido conectivo a la matriz celular, pero es más acidófila. Pero si la comparamos con los núcleos, siempre la acidofilia y la basofilia, fíjense con un núcleo para comparar. Fíjense que esto es acidófilo. Esto corresponde a queratina, con lo cual este va a ser un epitelio de revestimiento estratificado, plano, queratinizado. Siempre que un epitelio tenga una característica, también va a formar parte de su nombre, ¿sí? Bien, 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 bien. Gasti, yo te quería comentar una cosita. Es una tontería igual, pero no sé si lo comentaste antes, el tema de, bueno, de que, como se dice, las especializaciones de membrana apical son solo una característica de los epitelios simples. Ajá, no lo comentamos, ¿querés contarnos cómo es eso? Sí, igual es un temita así, como les digo, cortito, que es esta característica que tienen los epitelios de tipo únicamente simple, o sea, en el cual, como bien dijo Gasti, son epitelios en los cuales hay solo una capa de células que se encuentra revistiendo dicha luz, y los mismos, bueno, tienen todas estas especializaciones en membrana que contó Gasti.
Sin embargo, como bien les digo, esto es solo una característica de los epitelios planos simples, los epitelios simples, o sea, ya sean planos, cúbicos o cilíndricos. Entonces, los epitelios estratificados no presentan especializaciones de membrana apical. Si bien, en este caso, observamos la queratina no es una especialización de membrana apical, para que lo tengan en cuenta. Ujú. Genial, el aporte que nos haces, Lucas, está buenísimo. Ay, no lo escuché a Luca, nada. ¿Lo No puedes sé por repetir? ¿No qué. presenta? ¿Cómo, Cami? Si lo pueden repetir. Sí, No perfecto. escuché les nada de vuelvo lo a que dijo comentar. Luca yo, ¿eh? Nada. Ah, yo escuché todo. Sí, sí. No sé yo por qué. Nadie escuchó nada, re triste. No lo escucho a Luca. No, sí, yo escuché. Bueno, No sé por qué. mientras lo escuchen ustedes, se van agregando fallas a mi computadora. Bueno, igual lo repito no sé quién pidió que lo repitieran, pero bueno, básicamente este tema de que en los epitelios simples, ya sean cúbicos, cilíndricos o plano simple, las siempre vamos a encontrar, podemos encontrar especializaciones de membrana apical, que son todas las que nos comentaba Gasti antes, que son, bueno, justamente una de las características de la polaridad de la célula. Sin embargo, esto es una característica únicamente de los epitelios de tipo simple. Los estratificados no presentan especialización de membrana apical, lo cual es un recontradatazo para después, cuando nosotros tengamos que diagnosticar ciertos epitelios, que vamos a ver un poquito más adelante, creo que alguien lo va a dar. Esta cosa de que tienen o no especialización en membrana apical es una característica muy importante para hacer el diagnóstico si estamos en presencia de un tejido de tipo de revestimiento simple o estratificado. Y lo que estamos viendo en este caso, que es un epitelio estratificado, o sea, esta capa como extra que observamos, que es la queratina, no es una especialización de membrana apical, para que lo tengan en cuenta. Camila, que vos le habías pedido. Sí, se entendió, gracias. Bien. Buenísimo, entonces, acabamos de ver nuestro primer epitelio de revestimiento, ¿sí? Lo pudimos clasificar según los dos criterios que vimos, según el número de estratos y según la forma. Recuerden, cuando es un epitelio que tiene muchos estratos, vamos a mirar la forma más, la morfología de las células más apical, ¿sí? Bien. Vamos a pasar a otro órgano ahora, a continuación. Ahí está. Querido Luca, mientras vemos esto, ¿me ayudarías, buscarías un preparador de riñón? Dale, de riñón. Sí, hay uno de vejiga. Dale, buenísimo. ¿Te gustaría explicarlo a vos esos? Sí, no hay problema. Bien. Perfecto. A ver, una parte donde no esté todo tan apelotonado. Por acá. Querida Noemí, ¿podría silenciar el micrófono? Ah, sí, yo escucho algo de fondo. A ver. Bien, esperemos acá que cargue un cachito. Estos son los tiempos de la internet, ¿no? Los que nos mandan últimamente. Bien, acá estamos observando un órgano, ¿sí? Un órgano que tiene estas prolongaciones que se van hacia la luz, ¿sí? Tiene unas prolongaciones que se van hacia la luz. Cuando miramos estas prolongaciones, cada una de ellas, esperen que está borroso, cada una de estas prolongaciones están revestidas en su superficie por una hilera de células. Acá se ven muchas incidencias de corte. A ver si recargamos de acá.
Ahí está. Fíjense acá, vemos que las prolongaciones están recubiertas por una única hilera de células, ¿sí? Estas células, cuando observamos los núcleos, recuerdan lo que dijimos, para poder ver la morfología de las células tenemos que prestar atención al núcleo. Estos núcleos, fíjense como este que estamos marcando acá con el cursor, son núcleos alargados, ¿sí? En su eje longitudinal, con lo cual nos está diciendo que estas células son cilíndricas, ¿sí? Y acá podemos ver que es una única hilera de células. Acá vemos este tejido que va a ser el tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? Y esto que está aquí dentro corresponde al tejido conectivo, ¿sí? A ver si se puede hacer un dibujito. Bien. Esto que tenemos acá corresponde pura y exclusivamente a tejido epitelial, ¿sí? El tejido conectivo es esto que está por acá, que viene desde una ramificación desde más hacia abajo. Entonces tenemos un tejido epitelial con células cilíndricas. Otra vez vuelvo a pedir a algún valiente que se anime a contarnos cómo lo clasificaría este epitelio. Se podría clasificar como epitelio simple, cilíndrico, Muy con bien. células calciformes y tendría cilias. Bruno, primero que nada, muy bien, excelente, excelente tu participación. Y hay una pequeña cosita para corregir que tiene que ver con las especializaciones de membrana, pero tranquilo porque estamos aprendiendo, ¿sí? Así que te felicito, excelente. Vamos a ver más de cerca, a ver de qué se tratan esas especializaciones de membrana. Por favor, cargue, ahí está. Entonces, como nos dice Bruno, estamos viendo un epitelio que es cilíndrico simple, y Bruno está mirando que en la membrana apical de las células se alcanza a ver algo, ¿sí? Pero el límite de resolución del microscopio no nos permite ver qué, ¿bien? No podemos resolver tanto detalle. Fíjense que se ve como una especie de banda acidófila, una banda acidófila que está bien compacta arriba de la célula. Entonces le pusieron el nombre de chapa estriada primero a eso. En histología, cuando algo es estriado, también quiere decir que es acidófilo, ¿sí? Y chapa, imagínense una casa con un techo de chapa, ¿no? Tiene una banda acidófila por arriba. Después se hizo microscopía electrónica, cuando llegó la microscopía electrónica, y se dieron cuenta que eso corresponde a microvellosidades, ¿sí? Acá tenemos uno de los truquitos que nos dijo Luca, cuando vemos un epitelio que es simple, ¿sí? O mejor al revés, nos dijo, cuando vemos que tenemos especializaciones de membrana, nos dijo Lucas, podemos darnos cuenta que es un epitelio simple, ¿sí? Este preparado tiene paz también, ¿no? No, no? me parece que no. ¿No? No, se ven como acidófilo pálidas, bastante acidófilas, Claro. las caliciformes, creo yo, pero... Y nuestro amigo Bruno nos dijo una característica más, dijo un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. Las células caliciformes son estas bolas que tenemos hacia acá, ¿sí? Estas células redondeadas. Podemos ver que sus núcleos, fíjense acá donde marco con el mouse, el núcleo de las células caliciformes está bien basal. La célula caliciforme, lo vamos a ver ahora en breve en tejido epitelial glandular, son glándulas unicelulares, ¿sí? Como están dentro del epitelio, también nos van a dar el nombre y apellido de este epitelio. Entonces, esto es un preparado de intestino delgado. Recuerdan que la función del intestino delgado es la absorción. Entonces tiene este epitelio que es cilíndrico simple con chapa estriada, que son microvellosidades, y células caliciformes, así que van a estar secretando un moco que veremos después. Ojo que creo que Bruno, o yo escuché mal, dijiste calciformes, siempre se confunden por las dudas, capaz dijiste bien, y es caliciformes, como yo toda la cursada creo que le dije calciformes, hasta que, no sé, me di cuenta que era caliciformes, pero
Siempre se confunden la palabra, así que nada, eso. ¿Podrías marcar la chapa estriada de nuevo, Por supuesto, porfa? por supuesto, Porque Camila. no, porque me parece que hay en la guía de, ¿cómo se llama? De la autoevaluación hay un ejercicio que muestra, pero la verdad es que no la llevo a ver bien. Sí, En yo la le contesté a guía, un chico que tenía una duda con eso, creo que lo puso en el foro. No, en el cuestionario creo que aparece una foto también, que les preguntan. Sí, igual me cuesta en general verlo. bien, vamos Acá se a nota volver a bien. ver lo mismo con la foto de la guía, ¿sí? Acá estamos viendo una vellosidad. Recuerdan que teníamos las vellosidades intestinales eran así, ¿no? Que es lo que estábamos viendo allá. Y esta vellosidad estaba recubierta en su parte periférica por un epitelio de estas características. Si la vellosidad la cortamos en forma transversal, ¿sí? Vamos a ver, imagínense que cortamos un disquito, vemos esto, ¿sí? ¿Se entiende? Es una vellosidad cortada como una tomografía, un corte axial. Y vemos que está recubriendo en la parte periférica, está recubriendo desde estar en contacto con la luz, esta única hilera de células con un núcleo alargado, o sea que son cilíndricas, y vemos que tienen fíjense, la chapa estriada se ve como una banda acidófila homogénea. Esa es la manera de darte cuenta, Camila, que estás viendo chapa estriada en microscopio. Ves una banda acidófila homogénea arriba de la célula, ¿sí? Perfecto. Y Lo acá tienen que pensar como por cómo están conformadas en la microscopía electrónica. Si sé que tiene proteínas, porque es todo casi actina, sé que se tiene que ver acidófilo. Y se ve como una banda acidófila y no bien diferenciadas, porque están por debajo del límite de resolución, como decía Gasti. Yo no voy a ver nunca cada microvellosidad diferenciada, como sí puedo ver los cilios diferenciados, que después lo vamos a ver. ¿Sí? Eso sépanlo también. Que se ve que está por encima y que está por debajo del límite de resolución. Ah, está bien. Y acá tenemos marcando con una flecha roja, ahora sí, fíjense, que se ve esta célula que es pálida, ¿sí? Para la técnica histológica de rutina, HIE se la ve como acidófila muy, muy pálida. Tiene una acidofilia apenas tenue, ¿sí? Y pueden ver que el núcleo está bien basal. Después la vamos a retomar a esta célula. Bien. Estábamos con... Vamos a ver este siguiente preparado, en donde tenemos una luz. Si yo caigo en el microscopio, ¿no? Miro y veo, uy, a ver, ¿por dónde empiezo? Bien. Busco una luz, perfecto. Tengo una luz. Vamos a ver qué hay en contacto con la luz. A ver qué podemos encontrar. Podemos ver que hay un tejido que es, primero que nada, muy celular, supercelular. O sea que, digamos, la matriz intercelular es escasa, ¿sí? Podemos ver que en contacto con la luz, la membrana de la célula tiene como alguna cosa, ¿no? A ver si después, buenísimo, se puede hacer más aumento. O sea que hay una especialización de membrana acá. Esto nos está hablando de polaridad, por un lado, o sea que estas células tienen un dominio apical, tienen un dominio lateral y un dominio basal, ¿sí? Y podemos ver que más o menos hay dos alturas nucleares, ¿lo ven? Ven que acá hay unas células que son más basales, donde estoy marcando acá con el cursor, y hay unas células que son un poco más altas, ¿sí? Podemos observar en la microscopía óptica que hay dos estratos celulares, ¿sí? Este es un epitelio de revestimiento que lo llaman pseudoestratificado. Ustedes saben que la palabra pseudo quiere decir como falso, ¿no es así? O como si fuera tal cosa, ¿no? Yo podría ser un pseudo médico, ¿sí? Same. Y
Bien, entonces, no es un epitelio estratificado verdaderamente. Y esto se debe a que las células están todas en contacto con la membrana basal. Todas las células están en contacto con la membrana basal. Con lo cual es un epitelio simple. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación? Pusimos epitelio pseudoestratificado como un epitelio especial, pero dijimos que en realidad es un epitelio simple. Y acá está, otra vez vuelve el truquito que nos enseñó Lucas, donde él nos dijo que cuando vemos que hay especializaciones de membrana, eso nos habla de que es un epitelio simple, ¿sí? Fíjense que estas especializaciones de membrana se ven muy diferentes a cómo se veía la chapa estriada, ¿sí? Acá tenemos chapa estriada y acá tenemos estas especializaciones de membrana. Estas hicieron microscopía electrónica, ¿sí? Y se dieron cuenta que eran cilias, ¿sí? Entonces estamos observando un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, porque estas células que son las más altas tienen morfología cilíndrica, ciliado, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Bien? Normalmente este epitelio además tiene células caliciformes, ¿sí? En los preparados que nosotros tenemos en la cátedra. Pero acá no, Ahí no no vemos se ven, ningún- no se ven, ¿no? No. No sé, desaparecieron para el... Vamos a mirar la guía que acá había. Ahí está. Fíjense, acá estamos viendo otra vez lo mismo, ¿sí? Vemos un epitelio que tiene básicamente dos alturas nucleares. Fíjense acá. Fíjense acá este pedacito, ¿sí? Tenemos dos alturas nucleares, o sea que hay dos células, una arriba y otra abajo, y vemos que la célula de arriba, el núcleo es más alargado. Esa es la célula cilíndrica. Y estas células son las que poseen las especializaciones de membrana, ¿bien? Entonces, este es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, y acá vemos otra vez estas células que son con citoplasma acidófilo súper pálido, ¿sí? Con núcleo basal. Son células caliciformes, las mismas que habíamos visto en intestino, con el epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Que están marcadas acá con la flecha negra, ¿ok? Bien. ¿Tenés, Luca, por ahí el prepa de riñón? Vos más, Sí, sí. había uno que decías de no ver. No, ya está, si quieren los damos todos. No sé qué prefieren los chicos, pero yo creo que es como muy repetitivo quizá con los videos que hay, como dar cada epitelio, pero... Y si no, vemos vejiga. Bueno, dale. Quizás que tal vez es un poquito más... Claro, el pseudo para mí tiene más molesto. complejidad y está bueno verlo. Como porque tiene una definición que se saben siempre de memoria, que es todas las células contactan con la membrana basal, pero no con la apical, y después no lo saben ver al microscopio óptico y se lo confunden con los estratificados. Pero Gasti les dio todos los tips, o sea, si ven especialización de membrana, si ven núcleos de distintas formas y a distintas alturas, y veo que la cantidad de núcleos no es uniforme en todo el epitelio, a diferencia de los estratificados que veía núcleo, 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 abajo otra hilerita de núcleos, bien ordenadito. Todo eso me habla de un pseudo, ¿sí? Así, y no creo que se confundan. Y si dudo, como le dijo Lucas, no, vicilios, listo, no puede ser un estratificado, ¿sí? Pero bueno, seguí vos, Luqui. Yo tengo una duda. ¿Sí? Me cuesta ver los preparados cuándo es microvellosidad, cuándo es cilio y eso. Lo fuimos diciendo, pero el cilio lo que tiene es que está por encima del límite de resolución. Recién lo vimos, se ven como pelitos. De hecho, se le dice como aspecto de corte de cabello militar, porque los militares tienen como el pelito, ¿vieron así? Como cortito y todo, no sé cómo describirlo. Sí, lo había leído, pero no había entendido la referencia. Claro, piensen en el cabello militar. Bueno, y veo cada pelito porque lo estoy viendo al cilio, no veo los microtúbulos, pero veo el cilio definido, cada cilio, más o menos, ¿sí? Y lo veo acidófilo porque tiene microtúbulos, que son proteínas. Las microvellosidades están por debajo del límite de resolución. Entonces yo no veo cada microvellosidad, yo la veo como una banda acidófila, porque tengo actina adentro, digamos, en la microscopía electrónica, una banda acidófila intensa apical.
¿Por qué? Porque este sería el caso de la chapa estriada, porque cada microvellosidad tiene la misma altura y es súper ordenadito. Entonces la veo bien homogénea. En cambio, el ribete en cepillo, que es la otra forma de microvellosidad, se ve como la luz sucia. Se ve una luz sucia acidófila porque hay microvellosidades, pero son más disparejas, entonces no me dan esa línea bien clara. No sé si se entendió, pero Sí, serían sí. como las diferencias. Sí, igual calculo que debe ser también hacerse un poco el ojo. Sí, es práctica, es práctica. Y usen estos atlas virtuales que estamos usando nosotros que sirven, no siempre son los mejores preparados, pero sirve para practicar y de hecho este que estamos viendo apretan en, no sé, epitelio y los manda, sobre todo ahora que no saben todos los tejidos, es más fácil para no estar buscando eternamente el tejido. Claro, gracias. De nada. Bueno, exactamente ahí, como les decía Maga, el tema este de que este, por ejemplo, es un preparado en el cual podemos ver justamente el ribete en cepillo, que podemos observar esta luz manchada, por así decirlo, que así es como se le dice, porque justamente esta especialización de membrana apical, estas microvellosidades, están en una disposición que se conoce como ribete en cepillo, que era lo que decía Maga, que justamente todas las vellosidades, al tener estas microvellosidades, al tener todas como diferencias en su longitud, hacen que la luz se vea como así, como manchadita. Entonces, nada, esto es como para que lo vean. Y ya Claro, pasamos al último. parece que es un Sí, defecto del preparado, pero comparen con el tubo de la izquierda que la luz claro, está bien, bien limpia, bien, y el otro se ve, parece como, bueno, le pasó algo al preparado, pero no es eso. La luz sucia es el ribete en cepillo. exactamente. Que igual eso ya lo vamos, o sea, vamos a ver este órgano más adelante en la segunda parte y ya van a Sí, entender por qué es que pasa eso. Pero bueno, entonces vamos a pasar al último preparado, que es el que también es un poquito, no complicado de entender, pero está bueno también irlo charlando. Que bueno, ya de entrada, como hizo Gasti hace un ratito, ponemos este preparado en el microscopio y ya de entrada vamos a ir a buscar la luz de este preparado, ¿no? Entonces, porque ya sabemos que revistiendo esta luz vamos a encontrar justamente el tejido epitelial, que es de lo que se trata esta clase. Entonces, bueno, observamos esta línea, o sea, este conjunto de células, que ya observamos, bueno, que a diferencia del tejido que está subyacente al mismo, claramente presenta una basofilia más marcada, ¿no? Que es justamente por esto que hablábamos antes, por esta asociación de células, o sea, ¿cómo se dice? Predominio de células por sobre la matriz extracelular, entonces justamente esto es lo que le va a dar cierta basofilia al tejido, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos acercando, y observamos este tejido. ¿Alguno se animaría a definirme este tejido? ¿Qué tipo de tejido es? Estratificado, seguro. ¿Urotelio? muy bien. Bueno, bien, ¿Alguien bien. dijo no? Me Las dos gusta cosas que están ya, bien. ya me lo definieron, pero lo importante es, bueno, esto que decían antes, justamente, ya de entrada nosotros posicionamos nuestro pensamiento, o sea, ya de entrada decimos, esto es un epitelio estratificado, ¿no? Porque, bueno, justamente por lo que hablábamos con antes Gatti, vemos distintas capas celulares, distintos estratos celulares, que están, bueno, todos dispuestos frente a una luz, o sea, que están revistiendo esa luz, y que, bueno, se encuentran en cierta forma como ordenado. Además, bueno, justamente, como les decía antes, no vemos especialización en membrana apical, por lo tanto, también podemos llegar a descartar que estamos hablando de un epitelio simple. Pero bueno, a la hora de terminar de clasificar este tejido, justamente tal vez nos hace un poco de ruido el hecho de que las células que se encuentran en contacto con esta luz no presentan una morfología así muy característica. O sea, no es que podemos definir que es un epitelio plano, o que es un epitelio cúbico, o que es un epitelio cilíndrico. Entonces acá es donde entra en juego este tema de que justamente este es uno de los epitelios especiales de los cuales nos hablaba Gasti antes, y que bueno, que ahí bien me definieron como urotelio. El urotelio, que también se conoce como epitelio polimorfo o epitelio de transición, es un epitelio característico de las vías urinarias, o sea, básicamente todo lo que tiene que ver con el sistema urinario, ya sea, bueno, los uréteres, entre otras cosas, la vejiga y algunos otros órganos más. Entonces, bueno, este epitelio se caracteriza principalmente porque, bueno, presenta en primer lugar un estrato de células, que es el que se va a encontrar en contacto con la luz, que presenta esta morfología que si bien acá no se aprecia muy bien, acá vemos alguna igual bien, que la porción apical de la célula presenta cierta convexidad, que básicamente es como este redondeado que presenta la parte más apical de la célula, que es lo que podemos observar acá,
y que es bien intensamente acidófila. En este preparado no se ve muy bien, ahora les voy a mostrar otro que se ve bien la diferencia entre los estratos a nivel acidofilia, pero que esta primera capa de células es notoriamente más acidófila que las que están subyacentes. Y presenta esta morfología que, además de ser convexa en la porción apical, se conoce como las células en paraguas, porque justamente son como redondeadas en la porción apical y después hacia abajo presentan esta morfología que es como que se forma como un paragüitas que va como hacia abajo. Entonces, esta sería como la primera capa, que es la más superficial, que es la que se conoce como la de las células en paraguas. Debajo de este primer estrato, encontramos otro estrato en el cual las células, como podemos ver por acá, presentan, en primer lugar, una acidofilia un poco más pálida a comparación de las anteriores. Y además de esto, también vamos a observar que en este preparado se ve bien, que es este halo, se llama halo perinuclear, ¿cómo se dice? Pálido, que justamente este aspecto que tiene la célula que es como si no se estuviese tiñendo en ese espacio, que es justamente porque en este espacio es donde se almacena el glucógeno en estas células. Entonces esto es lo que le da a esta morfología a la célula, que además de presentar este halo perinuclear va a tener una morfología que se conoce como en raqueta, porque se va a posicionar como, por así decirlo, debajo de las células en paraguas, de las cuales hablábamos antes, y van a adquirir como también esta morfología como alargada hacia abajo, que es lo que les va a brindar esta morfología en raqueta. Si bien acá, bueno, no se observa del todo bien. Y finalmente tenemos un último estrato de células que se encuentra, bueno, ya en contacto con la membrana basal, es la que se asienta sobre la membrana basal, que básicamente es un estrato de células, por así decirlo, que son como células madre, que son las que mantienen, por así decirlo, los estratos más superficiales. Entonces, ¿qué característica tiene este epitelio? O sea, ¿por qué se dispone de esta manera? ¿Por qué tiene estas morfologías? Básicamente es porque este epitelio, como bien les digo, forma parte de las vías urinarias. Entonces, la característica que tiene este epitelio particular es que el mismo puede, por así decirlo, estirarse, o sea, puede aumentar su superficie, las células disminuyen la cantidad de estratos que presenta este epitelio estratificado, y de esta manera le permite cierta distensión al epitelio, y bueno, esto le permite, en el caso de la vejiga, por ejemplo, almacenar líquido, ¿no? Entonces, a la vejiga, al tener este epitelio particular, le permite que, si bien puede estar en este estado en el cual presenta varias capas, y justamente podríamos asumir que en este caso la vejiga está vacía, también el mismo, si se empieza a cargar de líquido, que es lo que nos sucede habitualmente, el epitelio se estira, entonces de esta manera puede retener una mayor cantidad de líquido. Que bueno, este es justamente el epitelio polimorfo de transición. Y acá, bueno, les muestro que se ve mejor en este preparado la más marcada acidofilia que presentan estas células más superficiales, que si bien no se ve muy bien la morfología de la célula, pero podemos ver bien que es un poco más acidófila que las células que se encuentran subyacentes, que correspondería justamente a las células en raqueta, ¿no? Así que, bueno, esto fue el epitelio polimorfo. ¿Tiene alguna duda? No, yo no. Seguimos con epitelio glandular entonces. Perfecto, ahí dejo de compartir. Bueno. De yo los preparados, Gasti, vos si querés dar una introducción. Bueno, dale, yo te lo Dale. muestro. Dale. Está bien. Estábamos con epitelio de revestimiento, ¿sí? Que es lo que vimos hasta ahora. Un breve repaso. Teníamos la clasificación, que era según número de capas, y según la forma, ¿sí? Acá los vimos, los simples estratificados, y después los cúbicos, cilíndricos, y yo había puesto simple aquí. Recuerden que, esperen que ponga el puntero. Acá iba plano, ¿sí? Los especiales, pseudoestratificado y urotelio polimorfo de transición, que recién nos explicó Luca. Bien. Ahora, cuando decimos tejido epitelial, no nos referimos únicamente a epitelios de este estilo, sino que hay que hablar también de tejido epitelial glandular, ¿sí? El tejido epitelial glandular
justamente se diferencia del tejido epitelial de revestimiento porque este se dedica a producir cosas, y no está revistiendo una luz, sino que va a estar inmerso en el tejido conectivo, ¿sí? Va a estar profundo en el tejido conectivo, no va a estar tapizando una superficie. Son células de la misma familia que las células que están revistiendo en la superficie, pero tienen otras funciones, ¿sí? Justamente es la producción de sustancias. Entonces, como el tejido epitelial glandular produce sustancias, vamos a clasificarlo, primero que nada, según el destino de secreción. Vamos a llamar a las glándulas endocrinas, al tejido glandular endocrino, aquel que va a secretar la célula hacia la sangre, ¿sí? Fíjense acá cómo se ve una célula epitelial glandular, tenemos acá la membrana basal, y como es de esperarse, debajo de la membrana basal donde se encuentra el tejido conectivo, encontramos vasos sanguíneos. Acá, a través de un mecanismo de secreción por exocitosis, ¿bien? Unas vesículas que se van fusionando con la membrana, van liberando el producto que va sintetizando la célula, y lo libera hacia el tejido conectivo, donde va a difundir hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, las glándulas que producen sustancias que van a viajar por el torrente sanguíneo se llaman glándulas endócrinas, ¿sí? ¿Y alguno sabe cómo se llaman estas sustancias que viajan por la sangre? Estoy seguro que lo saben todos, ¿eh? Pero a ver, alguno que relacione. ¿Cómo se va a llamar esta sustancia que está secretando por las vesículas y van a incorporarse al torrente sanguíneo? Ahí te dijeron Gasti hormonas y también en el chat. Perfecto, buenísimo. Esperen que me cebo un mate. ¿Quién decía que no se podía tomar mate en esto? Ahora sí. Bien. Perfecto. Y aquel tejido epitelial glandular que va a secretar, ¿sí?, un producto que no va a ir hacia la sangre, sino que va a ir hacia el exterior, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿sí?, que tenemos en la piel. Ese producto de secreción su destino es llegar hasta la superficie corporal. Tiene una función, que una de ellas, por ejemplo, es evaporarse, y con eso evacuar el calor que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí?, y poder enfriarnos gracias a ellas. Bien, en esta clase vamos a hacer hincapié más que nada en el tejido epitelial glandular exócrino. ¿Por qué? Porque el endocrino lo vamos a estudiar con las glándulas endocrinas en la segunda mitad de la materia, cuando veamos órganos y veamos glándula hipófisis, glándula suprarrenal, glándula tiroides, ¿sí? Acá vamos a hablar más que nada de el exócrino, ¿sí? Así que hacemos una línea punteada y retomamos con exócrino. ¿Cómo clasificamos las glándulas exócrinas? Las vamos a clasificar según el número de células, ¿sí? Muy parecido como hacíamos con el número de estratos antes, ¿sí? Cuando tenemos una sola célula van a ser glándulas unicelulares, ¿sí? Acá viene nuestro ejemplo que veníamos anticipando con tanta ansia, ¿sí?, que son las células caliciformes, ¿sí? Acá tenemos un dibujito, un esquema de una célula caliciforme, donde vemos que tiene esta forma de cáliz o de copa, tiene un núcleo de cromatina laxa bien basal en la célula. Piensen que está basal porque todas estas vesículas, estas inclusiones de secreción, desplazan el núcleo hacia la parte de abajo, ¿sí?, hacia el polo basal. ¿Qué es lo que va a secretar? Así de rico como suena, moco. Va a secretar mucus, que está hecho principalmente por hidratos de carbono. Son glicoproteínas realmente, pero el componente que más importa es el hidrato de carbono. Bien. La vamos a retomar en la guía y nos va a explicar Maga después más sobre eso y si se tiñen o no. Bien, y aquellas glándulas que estén formadas por muchas células van a ser las glándulas multicelulares. Cuando tenemos una glándula exócrina multicelular, vamos a ver que está formada en su anatomía por dos partes, ¿sí? Van a ser una parte que se va a encargar de fabricar el producto de secreción, que se va a llamar adenómero.
ustedes ya están más que acostumbrados que en esta carrera vamos a ir aprendiendo palabras nuevas, ¿sí? Esta palabra que suena extraño, adenómero, la vamos a usar muy seguido en histología. Ustedes ya aprendieron esternocleidomastoide, así que no me vengan a quejarse, ¿sí? Y ahora estar con esplagno, que tienen 1000 arterias, nervios. Perdón por traer anatomía a la clase. Entonces, una glándula multicelular va a tener dos partes. Una de ellas se va a llamar adenómero, que va a tener la función de fabricar el producto de secreción. Y la otra parte se va a llamar conducto excretor, que va a ser el que se encarga de transportar eso que fabricó el adenómero hacia la superficie, ¿sí? Bien, y acá tenemos la clasificación súper importante de los adenómeros según su morfología. Según la forma que tiene el adenómero, lo vamos a llamar tubular, túbulo glomerular, o acinar, alveolar, o sacular. Estos son los 4 tipos de adenómeros, ¿sí?, que tenemos para aprender, y los vamos ahora a buscar en los preparados y en las guías. Bien, cuando un adenómero es tubular, podemos ver que literalmente es un tubito, y cuando este tubito no se enrolla sobre sí mismo, se llama tubular simple, ¿sí? Si el tubo sí se enrolla, queda como una especie de cable de teléfono, ¿sí?, se va a llamar túbulo glomerular, ¿bien? Básicamente es la misma morfología, solo que uno va enrolladito como una colita de chancho, ¿sí?, y otro va derechito, ¿bien? También tenemos los adenómeros de tipo acinar, y el acino es una especie de pelotita, tiene forma esférica, ¿sí? Y vamos a tener de 3 tipos: mucoso, seroso, y si están los dos juntos, se va a llamar mixto. Fíjense que acá el acino mixto es un acino, este que estamos marcando acá es uno mucoso, y tiene una media luna serosa, se dice. Después vamos a ver con Maga cómo se ven los núcleos y los citoplasmas de cada uno de estos, ¿sí? El otro tipo de adenómero que podemos tener es el alveolar, que podemos ver que tiene una dilatación el adenómero, ¿sí? Esto que está acá vendría a ser el conducto, y el adenómero tiene una dilatación, una gran luz en el centro, ¿sí? Y está rodeado por un epitelio cúbico simple, y acá podemos ver distintos ejemplos. Y después tenemos un adenómero que tiene forma de bolsa, o de saco, o de costal, ¿no? Como el de Papá Noel, ¿no?, que lo lleva con los juguetes en su espalda, ¿bien? Tenemos acá el adenómero sacular, y fíjense el esquemita, y fíjense acá la microfotografía, ¿sí? Bien, como entre paréntesis les comentamos, los adenómeros, además de su forma, que se clasifican de esta manera, también se los puede clasificar según si se dividen o si no se dividen, ¿sí? Entonces son ramificados o simples. Asimismo, los conductos excretores, que no dijimos mucho también, si el conducto se ramifica, es compuesto o no. Pero, ¿por qué no lo ponemos acá en la clasificación? Porque eso es un detalle muy fino y no le vamos a andar preguntando eso, ¿sí? Sí, la clasificación de la morfología de los adenómeros, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Ahora, las glándulas exócrinas tienen una forma de liberar su producto de secreción. Tienen 3 formas, mejor dicho, que puede ser merócrino, si la célula simplemente hace exocitosis del producto, ¿sí? El otro tipo es apócrino, ¿sí? Libera el contenido de secreción, pero arrastrando toda la superficie apical de la célula, ¿sí? Acá no se nota tanto en este esquema, pero tengan en cuenta que se libera gran parte del citoplasma apical, de la membrana apical de la célula, en el mecanismo apócrino, ¿sí? Y por último, el mecanismo holócrino. Acá tenemos las células kamikaze, ¿sí?, que acumulan todo el producto de secreción y la célula estalla y libera todo su contenido hacia afuera, así se inmola por el bien de nuestro organismo. Así que merecen un monumento, ¿no? Tendríamos que hacer en alguna plaza un monumento a una célula holócrina, ¿no, Maga y Luca?
Parece bien. Bien. Ahora vamos con Maga. Le sigo compartiendo yo la pantalla, pero la van a escuchar ahí. Dale. ¿Ponemos intestino? Te muestro por acá. Mira, tengo Dale. para vos, tengo intestino, piel y la parte de acinos, un poquito de un preparado acá y después completado con la guía de TP, que se ve mejor. Dale. Esos tres. Dale, bueno, haceme aumento a ver si hay una sola caliciforme por algún lado. Creo que se ven. Es verdad. Sí, Carla, son vellosidades. Son evaginaciones que tienen tejido epitelial y conectivo principalmente, que se ven como dedos, se dicen como evaginaciones digitiformes, como que salen de esta forma hacia la luz. Porque hoy alguien me preguntó en el foro, no me acuerdo quién era, que me preguntaba si, hablando de que la chapa estriada y el ribete en cepillo, los dos eran vellosidades. No, la chapa estriada y el ribete en cepillo son microvellosidades. La vellosidad es una estructura que sí vemos al microscopio óptico que tiene 2 tejidos y 3, también tiene un poco de músculo, ¿sí? Bien. Vamos a volver a la célula caliciforme que habíamos visto antes. Muy sencillo para volver a nombrarla y verla y que les quede dentro de la parte glandular. Mostrá si querés con alguna foto, totales. A ver, ya va. Agrandamos esto. ¿Estas te gustan más? Sí, perfecto. Ahí está, acá hay más, ahí va. Ok. Bueno, lo que les había dicho Gasti ya, que la célula caliciforme sería en verdad un ejemplo de una glándula unicelular, porque es una única célula, intraepitelial, ¿sí? O sea, esta célula está dentro ya de un epitelio de revestimiento, ¿sí? Que tiene un núcleo basal, ¿sí? Una forma de cáliz, por eso se llama caliciforme, un núcleo basal de cromatina condensada y apicalmente todo el citoplasma está lleno, si vemos en microscopía electrónica de transmisión, de muchos gránulos de mucina, ¿sí? Moco, básicamente. Y como el moco son glico de glúcidos o de hidratos de carbono, proteínas, la tinción va a ser más bien acidófilo pálida, no va a ser totalmente HI negativa, va a ser bastante negativa, pero tiene algo de acidofilia, ¿sí? ¿Cómo harían para verla si yo quiero teñir bien a la célula caliciforme? Que algo vimos la clase pasada. ¿Alguno se acuerda? Técnica de Paz. Muy bien. La técnica de Paz lo que hacía era teñir hidratos de carbono porque son neutros, ¿sí? No lo vemos con HIE. Entonces las vería bien con la técnica de Paz. Acá sabemos que están porque sabemos cómo es el órgano y porque tiene una tinción acidófilo pálida y la morfología que ya dijimos, ¿sí? Y dentro de este preparado también hay otro Perdón, tipo de cambié glándula. justo. Ah, no pasa nada. No sé si se ve Ahí bien, vuelvo. a ver. Ya vuelvo. Sí, perfecto. Fíjense, les voy a hacer un dibujito. El preparado hace esto. Bueno, un color más que se vea menos no encontré, a ver. Un verde o algo así tiene que ser. Bien. Se escucha algo de fondo, ¿no? Bueno, fíjense que el preparado tiene estas evaginaciones. Bueno, no escucho bien porque escucho algo de fondo. Bien, el preparado tiene estas evaginaciones que están acá, que son las vellosidades, y se invagina, ven que acá se invagina ese tejido y forma estos tubos, ¿sí? Que son glándulas tubulares simples, ¿sí? Que cuando yo las corto, las veo acá, ¿sí? En cortes más longitudinales y otros cortes más transversales, ¿sí? ¿Cómo? Che, no. ¿Yo sola escucho el ruido de fondo? Me parece que sí, yo no escucho nada de nada. ¿Nada? Bueno. Se escucha de tu micrófono, Luca. Ah, posta. Sí.
Que es la voz de tu viejo, Ay, parece. no sabía quién es. Ya está. Listo, sigamos. Disculpen. Dale. No No, pasa tranqui. nada. Bueno, vos, Gasti, señálame con la flecha. ¿Sí? Se ve que Sí, esas sí. invaginaciones, las vellosidades, luego se invaginan y forman esas glándulas tubulares simples, que como yo les había dibujado, cuando yo las corto, vemos más abajo esos cortes, ¿sí? Cortes más bien longitudinales o cortes transversales, ¿sí? Lo que está marcando Gasti. Simplemente es eso, adenómero tubular simple. Bueno, y pasemos a piel. Hay un corte bien transversal. Genial. Borramos todo. Ahí está. Acá. A ver, un segundo. Ah, sí. Ahí está. Este es el mismo preparado que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan? Ujú. Y si nos vamos hacia profundo, podemos encontrar Ah, genial. esto. Ahí está. Bueno, fíjense que estamos bien hacia profundo y vemos múltiples estructuras de aspecto tubular con algunas tinciones diferentes, pero lo más relevante es que vemos múltiples estructuras, porque esta glándula, estamos todos de acuerdo que es una glándula, ¿sí? Vemos características, a ver si le puedes hacer más aumento, Gasti. Ujú. Vemos las típicas características de tejido epitelial, ¿sí? Estamos viendo distintas estructuras tubulares, pero que tenemos alta densidad nuclear, tenemos poca matriz extracelular, ¿sí? Y todas estas células se encuentran revistiendo la luz de adenómeros o conductos, ¿sí? Bien, y esta glándula, la particularidad que tiene es que es un único túbulo que se enrolla hacia el final. Entonces, cuando yo le hago un corte, voy a agarrar parte de conducto y parte de adenómero. Y como está tan enrollado, voy a agarrar múltiples cortes de ese único adenómero, ¿sí? Entonces, por eso es la razón o lo que me hace pensar que puede ser ese tipo de glándula, porque veo múltiples cortes, ¿sí? La verdad es que acá no se ven muy bien, los epitelios se confunden un poco. Ahí está, gracias, Gasti. Creo que es el mejor dibujo en Paint que hice en mi vida. Pero en mi vida entera. Muy bueno. Lo que les decía es que cuando lo cortan, ¿sí? Agarro porciones de conducto y el adenómero lo agarro como, digamos, entre comillas, muchas veces, porque se enrolló. Entonces voy a ver múltiples estructuras tubulares, ¿sí? ¿Se puede diferenciar el adenómero de conducto? Sí. Fíjense, acá se ve bastante bien dentro de todo, que las estructuras, la mayoría de las estructuras que están a la izquierda son acidófilas, pero son menos acidófilas que las estructuras tubulares de la derecha. No sé si ven la diferencia de acidofilia, ¿la ven? Fíjense esta, por ejemplo, o esa que está marcando Gasti, versus esta que está acá a la derecha. Se ve que las que están a la derecha son más acidófilas, ¿sí? ¿Cuál les parece que va a ser más acidófilo? ¿El conducto o el adenómero? ¿A alguno se le ocurre cuál y por qué? ¿O tiene una idea o lo leyó? Bueno, muy bien, Carla dice el conducto. ¿Te decía por qué, Carla? Muy bien, on fire, Carla. Bien, el conducto no solo conduce el producto de secreción, sino que también le puede hacer modificaciones. Entonces, el conducto va a tener un montón de mitocondrias, todas las células de conducto van a tener un montón de mitocondrias en su citoplasma, ¿sí? Las mitocondrias, no sé si se acuerdan, pero las mitocondrias me dan acidofilia en HIE, porque las mitocondrias son puras enzimas y proteínas. Además de que tiene ADN, que no importa, las proteínas predominan en la mitocondria. Entonces, siempre las mitocondrias en HIE me van a dar un citoplasma acidófilo, si tengo muchas mitocondrias. Como el conducto va a modificar el producto de secreción, necesita energía para eso, ¿sí? Hay canales que van a necesitar ATP, o bombas que van a necesitar ATP. Entonces,
los conductos van a ser más acidófilos que los adenómeros, ¿sí? Fíjense que se ve bien la diferencia de la tinción. Además, los adenómeros van a tener un epitelio cúbico simple, ¿sí? Y los conductos van a tener un epitelio cúbico biestratificado. ¿Qué pasa? A veces por el corte no ayuda, ¿sí? El adenómero en algunas zonas, fíjense, por ejemplo, si yo miro esto, es horrible, ¿sí? O sea, tengo que ir a buscar, por ejemplo, este adenómero que está acá abajo, que está bastante lindo y se ve que el epitelio es cúbico simple, ¿sí? Y el conducto, el que les marcó Gasti, se ve bastante bien en celeste, se ve que es cúbico biestratificado, así que tiene 2 estratos nucleares, ¿sí? Esas serían las principales diferencias. El conducto suele verse más chico que el adenómero, pero eso depende del corte, ¿sí? Por ejemplo, tienen algunos cortes que están más longitudinales y confunden. Así que acuérdense, la diferencia de acidofilia, ¿sí? El conducto es más acidófilo que el adenómero, y los diferentes epitelios que tienen los dos, ¿sí? Todo esto es la glándula túbulo-glomerular, y su adenómero y su conducto, que sean diferentes. El nombre propio sería sudorípara, pero eso por ahora no lo tienen que saber, ¿sí? Por ahora estamos viendo tejidos, pero no le ponemos nombre hasta que no veamos el órgano piel, ¿sí? Por ahora ustedes tienen que saber qué es túbulo glomerular y por qué. Bueno, nos faltaría una que estaba arriba, si no me equivoco la vi cuando bajaste. Sí. Bueno. Fíjense que acá estamos de nuevo con un tejido muy celular, con poca matriz extracelular, que está inmerso, rodeado de otro tejido bien aciófilo, que es el tejido conectivo, y vemos que esta estructura tiene una forma bien característica, que se ve bien de saco, ¿no? Como les había dicho Gasti. Entonces, puedo pensar que es un adenómero de tipo sacular, ¿sí? Que va a estar asociado a esta estructura que se ve acá, un pequeño corte de una estructura, que es parte del epitelio, que es el folículo piloso, ¿sí? No es tan importante que lo sepan, pero se asocia siempre a los folículos pilosos. Esta glándula sacular, fíjense que tiene diferentes tinciones según a donde yo vaya. No sé si le puedes hacer más aumento, Gasti, como sí, para que se vea la periferia. A ver. Ahora borro esto. A ver, refrescamos la página a ver si carga. Dale. Son las Ahí cosas está. del Buenísimo. Zoom. Uy, a mí no me cargó todavía. Ahí está. Bien, fíjense que acá se ven muy bien. Tienen núcleos en la periferia, ¿sí? Estos núcleos que están acá, que se ven pequeños, un citoplasma más bien basófilo, y estos núcleos, y estas células que se ven ya más grandes, y acá me aparecen células sin núcleo directamente ya. Entonces en la periferia tengo células pequeñas con un citoplasma basófilo, luego estas células se llenan, no sé si ven, pero ven que se ven como circulitos Hi negativos, como lleno, como bien, parece como una esponja, todo lleno de círculos Hi negativos, y los núcleos, como por ejemplo este, se van haciendo cada vez más condensados, ¿sí? Como bien pignóticos, más pequeños, hasta que en el centro de la célula directamente ya no veo los núcleos, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llama esta secreción o qué pasó? Holocrina. Perfecto. La glándula sacular, además de ser una glándula exócrina y tener forma sacular, el tipo de secreción que tiene es holocrina. No sé si se acuerdan lo que les dijo Gasti, pero en la secreción holocrina lo que ocurre es una muerte celular programada, que algo deben saber de biología, o apoptosis, donde las células van a morir para acumular el producto de secreción, ¿sí? Entonces fíjense que en la periferia está todo bien, la célula todavía no acumuló nada, y después tiene que morir la célula, pobre, para poder secretar el producto de secreción. ¿Cuál es el producto de secreción? Es Hi negativo. ¿A uno se le ocurre que puede ser? Lipídico, puede ser. O sabe, muy bien. Lípidos, perfecto. El producto de secreción es el sebo, por eso esta es la glándula sebácea, ¿sí? El producto de secreción es lípidos. ¿Cómo la verían? ¿Con qué la tenirían? Con Sudán. Perfecto, la tenirían con Sudán. Perfecto. Entonces, acuérdense, forma sacular, y tengo distintas regiones en el adenómero, porque la glándula va a sufrir muerte celular programada, secreción holocrina, ¿sí? Esto se los pueden llegar a preguntar. El conducto no es como en la túbulo glomerular, no lo podemos diferenciar bien. Es muy pequeño y desemboca en el folículo piloso y no lo marcamos, ¿sí? A diferencia de la túbulo glomerular, que diferenciamos bien las dos porciones.
Así que estas son las dos glándulas, los dos tipos de adenómero que tienen en la piel, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Tiene alguna duda hasta acá? ¿De alguna, o algo que no les quedó claro? Lo ¿Cuál sería el repasamos. folículo piloso? Porque se me perdió el cursor. Ah, a ver. Acá marcamos uno. Acá, esto, en realidad, es esta estructura que está acá, ¿sí? Que por el corte se ve como que está flotando en el tejido conectivo, pero el folículo piloso sale del epitelio y se invagina así, ¿sí? Sí. Entonces pasó el corte y quedó ahí, pero es parte del epitelio, es una invaginación del epitelio de donde sale el pelo, ¿sí? Que es otro tipo de queratina. Pero no importa, no tienen que saber todavía eso hasta que veamos piel, pero se ve de Ah, esa está forma bien. como está acá. Recuerden esto que hablamos de pensar los preparados como una tridimensionalidad, ¿sí? Y en este caso, este folículo piloso no era una línea recta que descendía desde el epitelio, sino que tiene un poco de curva. Entonces, al cortarlo, vemos simplemente un pedacito, pero eso si Claro. viéramos si pudiéramos ver más allá, estaríamos viendo cómo eso dobla y va hacia arriba. Y bueno, si no hay más dudas, pasamos al último. Acá tengo para mostrarte un poquito y esto. Y acá. Está muy acidófilo ese preparado, Gasti, que pusiste antes. Bueno, está bien. Sí, capaz no tiene la tinción ideal, pero para mostrar la estructura, sino de la glándula, lo Claro, usamos. simplemente Sí, para está que, perfecto. para que ellos se Después los puedan acinos lo ubicar. mostramos claro. Dale. Dale. Como Bueno, mirar un fíjense poco que esto, acá ¿no? tienen, claro, perfecto. Tienen todo un órgano, ¿sí? Todo el órgano es una gran glándula, ¿sí? Una gran glándula exócrina. Y el órgano, porque lo describimos como órgano para que lo puedan entender, porque si no se complica un poco. El órgano tiene lobulillos que están rodeados, si se fijan, ven que alrededor de los lobulillos hay mucha acidofilia, ¿sí? Que es tejido conectivo, que va a tabicar al órgano. Entonces, los lobulillos van a estar formados por los adenómeros y algunos conductos de esta glándula, que son adenómeros acinares, y ahora vamos a ver por qué. Entonces tienen lobulillos que se ve bien como bien celulares, está lleno de adenómeros y de conductos, y los tabiques, que es toda esta porción acidófila que rodea los lobulillos, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, acá tienen tabique y acá tienen lobulillo, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo un poco más aumento a ver qué encontramos en el lobulillo. Bien, fíjense que tenemos estas estructuras que están acá, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Uy, se me movió. Bueno, esto que le está marcando Gasti, ¿sí? Esto, todo esto, son los adenómeros de la glándula. Que, ¿ustedes ven una luz? ¿Ven la luz clara en los adenómeros? Bueno, se fijan, no hay una luz clara, y es muy característico de estos adenómeros que tienen una luz muy pequeña, ¿sí? Fíjense que acá se ve la luz, pero muy pequeña, ¿sí? Justamente esto es característico de los adenómeros de tipo acinar. Entonces ya sabemos que esta glándula tiene adenómeros acinares. Por el contrario, en los conductos sí se va a ver bien la luz. Depende del corte, puede ser un corte tangencial que justo no pase por la luz de los conductos, pero tiene una luz más grande que los acinos, ¿sí? A ver si hay alguno por ahí, Gasti, que se vea mejor la luz. Bueno, estos, por ejemplo, ¿ven? Fíjense, todo esto que está acá, son conductos. Si los conductos van a tener un citoplasma bien acidófilo y un epitelio cúbico simple, y una luz bien marcada y más visible que los acinos. Bueno, para mostrar los distintos tipos de acinos usamos la guía, que es mejor la tinción. Bueno, fíjense que estamos viendo el mismo preparado, pero con las fotos de la guía. Entonces, dentro de un lobulillo
voy a encontrar distintas estructuras, acinos y conductos. Bien, los acinos tenemos 3 tipos, acinos serosos, mucosos y mixtos. Fíjense este que está acá, marcado con la flechita negra, ¿qué tinción le ven? Acidófila, basófila, HI negativa, pálida. Basófila. Muy bien, se ve basófila. Y los núcleos son esféricos, de cromatina laxa, y están entre el tercio medio y basal, acá se ven bastante basales, ¿sí? La luz, como en general de los acinos, no la vemos bien. ¿Y alguno sabe o se le ocurre por qué la tinción es basófila? ¿O por qué puede ser basófila? Si lo tengo que pensar, ¿por qué puede ser? ¿Qué cosa puede haber en el citoplasma que me dé basofilia? Reg, ¿El qué? ribosomas. Muy bien, reg y ribosomas. Este citoplasma en este acino tiene gran cantidad de reg y ribosomas, sobre todo reg, porque va a secretar proteínas hacia el exterior. Acuérdense que una célula secretora de proteínas no va a tener un citoplasma acidófilo, salvo que las acumule, ¿sí? Porque se lo confunde. Empiezan, listo, proteínas, acidofilia, no. Una célula que secreta proteínas tiene un citoplasma basófilo porque tiene mucho reg, porque va a secretar proteínas al exterior. Si por alguna razón esa célula la acumula, ahí sí tendré acidofilia en el citoplasma. Este es el ejemplo del acino seroso. Entonces, como cualquier acino, tiene una luz pequeña, tiene núcleos esféricos de cromatina laxa y un citoplasma basófilo y un reg desarrollado. ¿Sí? Bien. Y ahora fíjense los que están marcados con la flechita amarilla. Se confunden con núcleos de otra cosa, no está muy bueno ese que está marcado. A ver. En esta se veía. Sí. Sí, acá se ve bien igual, no está tan mal. Este está perfecto, mirá. Este está bien. Fíjese este que está acá. La tinción es más pálida, ¿sí? La tinción más bien acidófilo pálida y tiene núcleos que están bien periféricos, planos, y se ve como límites intercelulares. Se dan cuenta que tiene como separación entre las células, ¿sí? ¿Por qué será la tinción así de este acino? ¿O qué tipo de acino es? ¿Alguno sabe? Mucoso. Muy bien, este es el acino mucoso. Como el acino acumula moco, es como parecido a una célula caliciforme, pero más células, ¿sí? Es un acino, tiene varias células. Como acumula moco, también es acidófilo pálido. Y como acumula tanto ese moco, va a desplazar los núcleos a la periferia y van a ser bien aplanados, y va a desplazar parte del citoplasma de la célula para acumular moco. Por eso es que yo veo como líneas o límites intercelulares, como es ese citoplasma desplazado que me da esa tinción que veo los límites. Porque si se acuerdan ustedes, yo no puedo ver la membrana plasmática. Normalmente yo no veo las células separadas, ni las voy a ver. No voy a ver algo que me marque cada célula. Pero como acá yo desplazo citoplasma a la periferia, se me marcan como esos límites intercelulares. Entonces el acino mucoso lo que hace es acumula todo el moco y lo libera. Entonces me va a quedar citoplasma acidófilo pálido, núcleos planos periféricos de cromatina densa y límites intercelulares visibles, ¿sí? Todo eso sería el acino mucoso. Y el acino mixto, como su nombre lo indica, es una combinación de los dos. Y algo ya les dijo Gasti, va a ser básicamente un acino mucoso, pero que tiene una medialuna serosa basófila. Entonces va a ser el acino mucoso, acidófilo pálido, con la medialuna serosa basófila. ¿Este te gusta más? A ver, para que me cargue. Sí, fíjense que ahí tienen la parte mucosa y una pequeña parte, depende del acino que vean, algunos tienen medialunas más grandes, otros más chicas, tiene la medialuna serosa. Si se fijan, los núcleos también son diferentes porque son distintas células. En realidad no es que en nuestro cuerpo el acino es así. Por un artificio de técnica se me forma esa medialuna. Pero en verdad en el acino real yo tengo
una célula serosa, una mucosa, una serosa, una mucosa, una serosa, una al lado de la otra, pero por un artificio queda así. Pero ustedes tienen que saber qué es eso, la medialuna serosa de Giannuzzi, ¿no? Es el nombre propio, nunca me acuerdo. Bueno, ese sería el acino mixto, ¿sí? Ahí terminamos con la parte de adenómeros, pero queda la parte de conductos. Bien. Que este es el preparado como que más se mezclan o más se Una consulta. complican. Sí, Perdón, el que marcaste vos recién, la que está a la izquierda, ¿esa sería serosa? ¿Esto? sí, Ahí es. Ah, perfecto. sí, y arriba mucoso. Sí, las mucosas Que no las tengo- defino bien, la serosa es Claro, más oscura. la serosa tienen varios, acá tienen otros, por ejemplo, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, ¿sí? Y el mucoso, si se fijan, no tiene ninguna medialuna serosa, entonces sé que es mucoso y nada más, ¿sí? Sí. Bueno, genial. Y después, con respecto a los conductos, tenemos conductos que son intralobulillares y conductos que son extralobulillares. ¿Qué Maga, ¿vos significa querías verlo esto? acá o en la guía? Donde vos me digas. Bueno, ahí se ven los extras, se ven bien. Sí, ya mostramos esos. Fíjense que, ¿cómo sé yo que estoy en un lobulillo? Porque veo acinos, ¿sí? El lobulillo va a tener los adenómeros, que en este caso son acinares. Ojo que empiezan a mezclar y empiezan a confundir la palabra adenómero con acino. En general les pasa eso. El acino es un tipo de adenómero, que en este caso está en esta glándula. Bueno, entonces los lobulillos van a tener acinos, pero fuera de los acinos habíamos dicho que teníamos tejido conectivo, que ustedes todavía no se familiarizaron, pero es un tejido muy acidófilo y donde las células están muy dispersas. Lo vamos a ver la clase que viene. Y fíjense que tenemos esta estructura que ya podemos, y se dan cuenta que es tejido epitelial, ¿sí? Hagámosle más aumento, a ver si se ve bien. Fíjense que tiene un epitelio cúbico, estratificado o pseudoestratificado, ¿sí? Depende, en realidad no hay algo, no es que tiene un epitelio definido, ¿por qué? Porque los conductos extralobulillares van estratificándose cada vez más a medida que se van acercando al conducto principal, que el de la submandibular, no me lo acuerdo, ¿cómo se llamaba? El de, ¿Wharton? No, no era ese era la parótida, ¿no? ¿Ustedes, el de chicos, Stenham. se acuerdan? ¿Stenon? Bueno, no sé. Ayúdennos. Ayúdennos, yo no me acuerdo tanto. Bueno, no importa, el conducto principal que sea, los conductos Conducto van de a ser... Stenham para la parótida, conducto de Wharton para las sublinguales. Gracias, entonces Euge. no sé, el de la submandibular. Bueno. Submandibular, perdón. Bueno, era ese Submandibulares. entonces. Ok, Stenham, bueno. parótida, Wharton, submandibular. Entonces, el epitelio se va a acercar cada vez más estratificado hasta que se vuelve estratificado, plano estratificado finalmente a nivel del conducto principal, ¿sí? Entonces, acá se ve un conducto gigante rodeado de tejido conectivo. Eso me ayuda a identificar un conducto extralobulillar. Los voy a buscar rodeados de tejido conectivo, para saber que estoy fuera del lobulillo, y además son re grandes, son gigantes. Bien. Y si quiero buscar los intralobulillares, me voy a ir adentro del lobulillo. Entonces tengo que ir a buscar zonas de acinos, ¿sí? Donde haya acinos, para saber que estoy adentro de un lobulillo. A ver si se ve bien. Si querés ahí usamos lo de la guía, Gas. Así encontramos más fácil. Este que está acá es lo que pensamos que es. Es un intercalar. Podría ser, sí. Bueno, sí. Bueno, fíjense que habíamos dicho que los conductos tenían un citoplasma acidófilo y la luz más visible que los acinos, ¿sí? Fíjense que el conducto de arriba tiene un epitelio cúbico simple. El conducto de abajo también, ¿sí? Los dos tienen epitelio cúbico simple. Lo que los diferencia es el tamaño. El conducto que está marcado con celeste va a ser más pequeño que el acino. Es el conducto intercalar. El conducto que está marcando Gasti con verde va a ser más grande que el acino. Es el conducto estriado. Los dos tienen epitelio cúbico simple. ¿Por qué se llama estriado? Porque acá se ve algunas líneas, ¿sí? Lo que tiene es como unas líneas o estriaciones acidófilas, ¿sí? Porque hay un fenómeno en microscopía electrónica, no importa, súper detalle eso,
que se pliega basalmente el conducto y se junta con mitocondrias, ¿sí? A nivel de esos pliegues. Entonces, la mitocondria le da las líneas acidófilas en el microscopio óptico, ¿sí? Entonces, para que hicieron alguna pregunta. Ah, muy bien la aclaración. Ah, eras vos, Luca. Pensé que era un alumno. Eso es clave lo que les dice Luca. En el ROS, la parte de glándulas, habla como mucho de generalidades, pero después cuando hay que hablar de cada glándula es como ni idea dónde están. Bueno, tienen que ir al capítulo de piel y buscar glándula sebácea y sudorípara, ir al capítulo de glándulas salivales, como le dice Luca, y buscar las glándulas submandibular, e ir al capítulo de, bueno, el de intestino no, porque para leer solo que es tubular simple ya lo hablamos, es solo saber la célula caliciforme y que hay una glándula tubular simple. Pero todo esto más detallado, o lo tienen mejor armado o ordenado en el brusco, y si tienen el ROS, van a los capítulos de donde está cada glándula. Es verdad eso. Bien, Luca. Vamos redondeando, Maga, muy lindo. Sí, ya está, Es verdad, o sea, perfecto. A ver si quieren preguntar alguna duda. Sí, ya vimos los tipos de conductos, eso, extraalveolares y entre los intraalveolares, intercalar y estriado. Las diferencias que dijimos entre ambos son acidófilos, porque como los conductos en general modifican el producto de secreción, y tienen el mismo epitelio, lo que cambia es el tamaño. Y bueno, el estriado, la particularidad de las estriaciones. Y saber muy bien los tipos de acinos, que es algo súper preguntable, cada acino y por qué se ve así. No sé si tienen alguna duda, o les quedó claro eso. Si tienen alguna duda, lo volvemos a repetir. Entonces, Maga nos explicó todos los tipos de adenómero. Nos quedó ver el adenómero alveolar, que lo vamos a ver más adelante en aparato reproductor femenino o en próstata, en aparato reproductor masculino, que corresponden a la glándula mamaria, ¿sí? A la glándula prostática. Pero se verían así, como con mucha dilatación adentro. Pero bueno, eso es todo por hoy, me parece. Creo que si no hay dudas. Sí, la clase que viene que es no especializado y ¿qué más? ¿Algo más? Sí. ¿Y sangre puede ser o esa es la otra? Ah, sangre y médula ósea. No, creo que esto es un TP. Bueno, con respecto a ese TP... Adiposo. Adiposo, verdad, sangre y médula ósea, ¿no? Sí. Bien. Recomendación para llegar al menos a lo importante, lean las generalidades del tejido conectivo, no deliren tanto, por ejemplo, leyendo síntesis de colágeno, después léanlo bien, pero para llegar, si no tienen tiempo, que sé que están con anato y otras cosas, de sangre, sí, lean todo, y de médula ósea, cuando habla de toda la hematopoiesis y todas las células que hay en cada línea hematopoyética, tampoco deliren tanto con eso, ¿sí? Le vamos a decir igual lo que es lo más importante cuando tengamos la clase, pero para que lleguen lo mejor leído posible, digamos. Pero bueno. Sobre el tejido conectivo, hay una clasificación muy importante, así como estudiamos la clasificación de tejido epitelial, que van a ver una diferencia entre lo que dice el ROS y lo que dice Brusco, ¿sí? Y ustedes quédense con la clasificación de Brusco. Esa es la que tomamos nosotros como válida. Después le subimos un cuadrito, ¿no? Vos siempre les pones después tengo el cuadrito de la clasificación. Está igual seguro, está en el seminario, la clasificación que usamos igual. No se resuman la clasificación del ROS, que creo que dice embrionario del adulto, no usamos esa. Después el resto sí está todo bien, el ROS. Y lo que decía Euge hace un rato, que el material completo de la materia está disponible en la página de FMED, ¿sí? En el CITEP cada sábado se les va habilitando el TP siguiente. Eso justamente a nuestra comisión del lunes no nos ayuda mucho porque recién se habilita el sábado y ustedes tienen sábado, domingo y lunes para ver el material de ese TP, ¿no es así? Entonces, lo que nos decía Euge es que todo el material completo de la materia está disponible de todas maneras para descargar en la página de FMED, la página de siempre. Van ahí a departamentos y cátedras, a la parte de histología, y ahí está el material. Está todo subido a un único drive
y ahí lo pueden ir descargando, así ustedes, distinguidos, ya pueden tener de antemano, por ejemplo, hoy o mañana ya tienen los temas del TP3, las cosas, que es la guía, el seminario, ¿sí? Y hay algunos videos teóricos también para ver. Para que ustedes ya puedan Sí. adelantarse y no esperar a que se le habilite el CITEP. Clave eso. Bueno, bien. entonces, si Euge, ¿vos Sí. querés decir algo? ¿Aclarar algo más? No, nada, que muy bien todo, que la metodología, espera que me encienda el video, ahí está, que la metodología la semana que viene va a ser que ellos puedan tener un poco más de feedback online, que nos puedan responder un poco más de las cosas para también escucharlos y que sea más enriquecedor para todos la mirada. Euge, sobre la autoevaluación de la guía de trabajos prácticos. Sí. Sobre la autoevaluación de la guía de trabajos prácticos, que sí, ¿qué pasa? Sobre eso va a ser. Que vos habías charlado que es obligatorio que los alumnos la completen. Sí, Ah, yo sí, quiero que no la se hagan. olviden. Pero bueno, nada, o sea, lo obligatorio es hacer los cuestionarios por parte de la cátedra, Claro. no, yo no pongo lo obligatorio. Bueno, La claro. guía está buena, los ejercicios En esta como para... cursada yo lo sugiero fuertemente, lo recomiendo Ujú. fuertemente que lo hagan porque pienso que es un recurso didáctico que les va a servir a ustedes para poder adquirir el conocimiento que en esta época se hace muy, muy difícil. Entonces todas las herramientas didácticas que tengamos hay que aprovecharlas. Sí. Eso. Y la clase que viene, ¿hay tiempo hasta el domingo antes de las 0, no? Sí, creo que sí. ¿Para el cuestionario? Sí, creo que sí. Creo que sí. Chequen esos detalles, chequenlos en la cartelera que está todo especificado. Intenten no dejarlo para último momento igual, pero nada, yo lo vi, son sencillas las preguntas. O sea, la primera pregunta le dice cómo se clasifica epitelial. Y bueno, tenían que Por eso poner habías revestimiento y aconsejado, glandular, no había... les ¿Qué? aconsejaste que, algo muy sabio, Yo, que vayan a hacerlo sí, yo ahora, ¿no? aconsejo, claro, yo aconsejo que lo vayan a hacer ahora. Nombramos casi todo, seguro lo que les preguntaron. Yo recomiendo que lo hagan ahora. Y se lo sacan de encima. Pero como quieran, si quieren como que les rinda a ustedes una vez que leyeron y poder practicarlo en el momento, lo hacen después, como quieran. Bueno, les dejamos un beso, que estén muy bien y cerramos la sesión.